Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del gobierno de la Revolución Ciudadana, en su última emisión de este año 2010. En esta semana, el Ecuador recibió la visita de Antonio Guterres, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y expresidente de Portugal, quien se reunió con el presidente de la República, Rafael Correa, y destacó el arduo trabajo que emprende nuestro país en favor de los refugiados. Hoy para el Ciudadano TV nos acompaña los ministros de Seguridad, Homero Arellano, y del Interior, Alfredo Vera, con quienes analizaremos las acciones y propuestas que tienen en el tema de seguridad en este nuevo periodo de gestión. Arrancamos de inmediato entonces con la información. El gobierno nacional es uno de los más interesados en combatir la inseguridad en el país. Entre las acciones que emprende está el terminar con la venta de productos de dudosa procedencia. Para ello, ha desplegado un amplio operativo de control donde están inmersos Policía Nacional, Ejército y autoridades gubernamentales. ¡Vamos, campeón! El presidente de la República, Rafael Correa, durante un recorrido por el mercado municipal Cuatro Manzanas en Guayaquil, donde supuestamente funcionan varias cachinerías, solicitó a los vendedores no adquirir insumos de dudosa procedencia. Tienen que ayudarnos a controlar la delincuencia, que nadie organice y que nadie compre cosas robadas, si no perjudican a todos. En el sitio habían celulares, llantas, radios, grabadoras, licores, ropa, repuestos de carros y varios electrodomésticos. En uno de estos sitios no se pudo demostrar con factura la procedencia de la mercadería, que incluía partes de cocina y autos, por lo cual se ordenó el decomiso de la mercadería por parte de la Intendencia de Policía. Vamos a combatir las cachinerías y todo lo que tenga que ver con el delito. El primer mandatario recibió el apoyo de decenas de personas que aplaudieron su visita. Está bien lo que está haciendo para evitar la delincuencia, fueron algunas frases de apoyo a la medida. Así se combate la delincuencia, ¿no? Pero el delincuente, cójanlo, y al que son honrados, a veces se lo llevan como delincuente. Traten de investigar así como está haciendo el intendente, y entonces así contribuye a la nacionalidad, que hay personas honradas también. El jefe de Estado fue claro en indicar que cualquier tipo de negocio ilícito será sancionado con prisión, además que puso plazo para el cierre definitivo de este tipo de negocios. He dado un plazo hasta el mes de enero para que se acaben estos negocios ilícitos, pues si no tendré que tomar las medidas del caso en todos los órdenes, ¿no? Policía Nacional, etc. La medida del primer mandatario se ampara en el artículo 569 del Código Penal, que castiga este tipo de negocios, normativa que fue impulsada por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Cristóbal Hidalgo, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados realizará una campaña en favor del Plan Ecuador. Así lo anunció esta semana el alto comisionado del organismo internacional, Antonio Guterres, tras una reunión que mantuvo con el primer mandatario Rafael Correa en el Palacio de Carondelet. Veamos a continuación un informe. Nosotros lo apoyamos a fondo y vamos a hacer una campaña internacional de apoyo al Plan Ecuador. Estas fueron las primeras declaraciones de Antonio Guterres al salir del despacho presidencial en Carondelet. El Plan Ecuador, al que hace referencia, nació en agosto del 2007 como una alternativa de paz, desarrollo humano y sustentable de la frontera norte. El alto comisionado de la ONU se reunió con el presidente Rafael Correa para analizar la situación de los 53.000 refugiados que existen en Ecuador, de los cuales el 98% son colombianos. Ecuador es un país que tiene una política de derechos humanos y de protección de refugiados que es ejemplar. Es toda la comunidad internacional que tiene que asumir una corresponsabilidad apoyando al Estado y al pueblo de Ecuador en esta política tan generosa, tan abierta y que debe merecer un reconocimiento internacional mucho más fuerte. Según el funcionario, el diálogo con el mandatario giró en torno a dos temas: cómo manejar la condición de refugiados en Ecuador para proteger a los que tienen que ser protegidos, observando que no hay un abuso del sistema de refugio,
y la cooperación para aumentar los reasentamientos hacia el exterior e informar a los refugiados sus derechos y garantizar la protección del pueblo ecuatoriano. Que por una, dos o muy pocas personas que delincan, no podemos nosotros dejar de seguir ofreciendo el apoyo y la solidaridad a miles de personas, a miles de ciudadanos colombianos que necesitan una protección, que necesitan un espacio para poder vivir con tranquilidad con sus familias. Del encuentro participaron además el canciller Ricardo Patiño, el embajador de Ecuador en Colombia Raúl Vallejo, el ministro coordinador de Seguridad Homero Arellano y de parte de ACNUR, la directora del Buró de las Américas Marta Juárez, la representante de Ecuador Débora Elizondo y el representante adjunto Luis Varela. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Una sociedad más informada, pluralista e incluyente es la meta que busca alcanzar el gobierno nacional mediante iniciativas como la dotación de frecuencias radiales a poblaciones y nacionalidades históricamente aisladas. Los representantes de estos pueblos viajaron hasta Quito a recibir sus equipos y así consolidar una relación de cooperación con algunas de estas autoridades. Democratizar el acceso a la comunicación no solo que fue una meta de este gobierno, sino una promesa efectuada por el presidente Rafael Correa, que hoy sigue dando frutos. 14 nacionalidades, gracias a la gestión de la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales y del Ministerio Coordinador de la Política, recibieron los equipos y las frecuencias respectivas para poder montar y estructurar sus radios comunitarias en sus propias poblaciones. Y porque nosotros vivimos allá adentro, no hay comunicación, ¿con qué vamos a comunicar? Por ello hemos tenido dificultades muchas veces y solamente tenemos radiocomunicación HF, pero algunas comunidades no tienen. Nosotros vivimos cerca de frontera de Perú y Ecuador, entonces con eso nosotros que nos está apoyando el gobierno estamos mucho gusto para recibir a estos equipos. La meta, según informó el Ministerio Coordinador de la Política, es efectuar una entrega de 200 frecuencias radiales, abarcando así una cobertura que permita un mayor acceso también a la difusión cultural, programas sociales y de desarrollo comunitario. Hemos venido encontrándonos en espacios colectivos para construir esta nueva relación entre el gobierno de la Revolución Ciudadana, las nacionalidades y pueblos. Una relación basada en la comunicación, en democratizar lo que hoy es un derecho y antes era un privilegio para pocos. Al acto de entrega asistieron más de 100 representantes de las nacionalidades, cuyo proceso de capacitación radial inició ya hace 5 meses. En cuanto a la frecuencia, va a estar trabajando los jóvenes en propio idioma, que es el tzafki, que es... El tzafki es muy importante para difundir a todas las nacionalidades, como tenemos 7 comunidades entre las nacionalidades. Miles serán los beneficiarios de esta iniciativa, que además conserva valores propios de cada comunidad, respetando la diversidad y la pluriculturalidad. No nos olvidemos que los procesos históricos, los procesos revolucionarios, se construyen sobre la base de procesos dialógicos, procesos en donde todos nos sentamos en la misma mesa. En Quito, con imágenes de Ángel Zulca, Santiago Duque, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en la ciudad de Guayaquil. Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 en frecuencia modulada. También en Riobamba, TVS, Canal 13. En Cañari, Azuay, Unción Televisión, Canal 25. En Manabí, Capital Televisión, canales 24 y 28, y Televisión Manabita, Canal 30 en Manta y Puerto Viejo. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista al nuevo ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano. Ya volvemos. En los siguientes minutos vamos a dialogar con el ministro de Seguridad, vicealmirante Homero Arellano, sobre temas que son de mucho interés y de mucha importancia para el país, sobre todo ahora que estamos viviendo varias circunstancias del tema de la seguridad, que es un aspecto que concierne a todos los ecuatorianos. Ministro, gracias por atendernos aquí en su casa, al Ciudadano TV. Usted fue uno de los impulsadores de la campaña Manuel Espejo en la vicepresidencia como secretario general de la vicepresidencia. Esta experiencia
que le ha permitido recorrer el país. Además, como militar, usted ha podido recorrer. ¿Cómo ha visto al país y en qué medida esto puede ayudar para tener una certeza de los cambios que deben hacerse en el tema de seguridad? Marco Antonio, buenos días. Efectivamente, recorrer 2 años con Manuel Espejo, cada rincón de nuestra patria nos da una visión de la realidad que no vemos desde la ciudad. Una desigualdad, una inequidad, un abandono, si se quiere, de las personas como dice el presidente y vicepresidente, de los olvidados, de los más olvidados. Y eso les lleva a uno que pensar en términos de seguridad. Hay que proteger, no criminalizar la pobreza. Entender que también hay causas profundas de orden social, pero también ir hacia medidas eficaces para parar esta ola de inseguridad que no solamente es en el Ecuador, sino en América Latina. Usted asumió el cargo hace pocos días. El presidente y usted han definido algunos ejes que son claves para enfrentar a la delincuencia y a la inseguridad. ¿Cuáles son los principales ejes y en qué medida serán prácticos? Porque muchas veces se quedan en el escritorio, se teoriza demasiado y no se ejecutan. Bueno, los ejes del señor presidente con mucha claridad los expuso el día mismo en que nos posesionaron en el cargo, la Policía Nacional y Fuerza Pública, medidas de seguridad con gobiernos locales, nuevas innovaciones en política criminal, reformas profundas al sistema de justicia y políticas de rehabilitación social. En cada uno de estos ejes, el Plan de Seguridad Integral ha trabajado en la conceptualización, en la teorización, si se quiere, y en el desarrollo de planes. Los diagnósticos están. Creo que nosotros debemos pasar rápidamente de la buena planificación que se ha venido diseñando a una práctica de la calle, a una eficacia de la policía, a una participación activa y continua de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, en el primer punto, por ejemplo, de la Policía Nacional y la Fuerza Pública para el apoyo a la seguridad interna, ¿qué pasos concretos se dan? Bien, la Fuerza Pública, concebida así como Fuerzas Armadas y Policía, están trabajando de la mano. No puede pensarse que la amenaza sea exclusivamente la de orden externo, la que guía el desarrollo y potenciación de unas Fuerzas Armadas. Son estas amenazas asimétricas, es el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia organizada que también mueve como amenazas a un sistema democrático, y Fuerzas Armadas tiene ese rol también. De manera que haya habido mucho ruido, mucha descalificación a la capacidad que tiene Fuerzas Armadas de actuar también con la ciudadanía. Se ha dicho que las Fuerzas Armadas están fuerza. desnaturalizando su visión inicial, que es la defensa de la territorialidad, sobre todo en temas externos. No, en definitiva no, porque la Constitución mismo garantiza finalmente un Estado seguro, un Estado democrático, de profundo respeto a los derechos humanos, pero seguro. Si no hay seguridad, no hay desarrollo, de manera que Fuerzas Armadas siempre ha tenido planes de defensa interna que hay que activarlos. Estamos trabajando intensamente con el ministro de Defensa para fortalecer, si se quiere crear un nuevo concepto alrededor de lo que teníamos, que es la policía militar. Una policía que trabaje en desastres, que trabaje en emergencias, que trabaje con la comunidad. ¿Es un nuevo concepto? Yo diría que va hacia un nuevo concepto, pero en la estructura de Fuerzas Armadas ya existía una policía militar mínima. Ahora tenemos que aglutinar miles de efectivos en esta nueva reparto de Fuerzas Armadas, que estará integrada por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y que realmente vendrá a ser una contribución notable al trabajo que realiza la Policía Nacional. ¿Nuevos efectivos o quienes pertenecen a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas participarán en esta Policía Militar? Son miembros ya de Fuerzas Armadas en los diversos grados que se capacitarán y que se dedicarán exclusivamente a esta tarea. ¿Cuándo estará iniciando? Estamos trabajando, son noticias para este año venidero. Ya están Fuerzas Armadas en la calle, ya están patrullando, pero esto tiene que ser un trabajo sostenido, con una nueva visión del control de armas. El control de armas hay que elevarle a una comisión de alto nivel, porque no solamente es el mero control, es la importación, es la distribución, la tenencia, la destrucción de armas, y ahí hay roles que corresponden enfáticamente a Fuerzas Armadas y roles también, tareas que han sido transferidas a la policía. Policía y Fuerzas Armadas tienen que tener un control de una comisión de alto nivel para hacer de esta política una práctica de atacar a uno de los elementos fundamentales del crimen, que es el uso indebido de las armas. Es decir, todavía no existe una fecha límite
para que efectivos de las Fuerzas Armadas dejen de patrullar las calles, de controlar armas. Hemos visto inclusive en este mes cómo han estado en los centros comerciales, en lugares en donde la gente acude mucho. Así es, no solamente que no hay fecha límite, sino que esto es un trabajo sostenido, que tenemos que ir mejorando, fortaleciendo esos patrullajes, interactuando de la mano con la Policía Nacional. Un aspecto más en este tema de la Policía Militar, ¿estará entonces especializado en grandes aspectos como, por ejemplo, los riesgos que se presentan en diferentes sitios del país? Así es, esto evitará improvisaciones, ¿no? La capacitación tendrá que tener contenidos para emergencias, contenidos para inundaciones, contenidos para actuar en forma profesional en riesgos volcánicos, etcétera, riesgos que hacen que nuestro país necesite realmente este tipo de militar más especializado. Lo hemos hecho. Siempre Fuerzas Armadas están en esta tarea, pero creo que es hora de buscar una especialización en el área. El tema de la Policía Nacional es un asunto bastante complejo, sobre todo después de lo que sucedió el 30 de septiembre. Se perdió la confianza, en muchos casos, en la institución de la Policía Nacional. ¿Cómo restaurar esta confianza, esta credibilidad? Está restaurada. Yo creo que la ciudadanía reconoce a nuestra policía y no por un grupo de malos elementos podemos descalificar a la policía. El éxito de la policía es el éxito de toda la ciudadanía. De manera que está restablecida esta confianza, pero tenemos que apuntar hacia una eficacia. No hay gobierno en la historia de nuestro país que le haya dedicado tanto recurso económico a la policía y que se haya preocupado por esta rama importante de la fuerza pública. Pero no es menos cierto que esos recursos tienen que ser adecuadamente distribuidos y gastados, porque no todo se ha gastado, de manera que ahí apuntamos a una... No se ha ejecutado debidamente, han habido muchas dificultades de orden ya más bien de la tramitología, de la organización, de la ejecutividad, pero el gobierno, con justa razón, el presidente dice, los recursos que me han pedido se los he dado. De manera que ahí tenemos que priorizar. La tecnología tiene que entrar de una forma inmediata y lo estamos ya trabajando. Por ejemplo, en el tema de ojos de águila, no son simples cámaras, es una plataforma integral de respuesta automática a todas las emergencias, diseñada con software que le hace que el policía actúe, ¿no?, de una manera en el corto tiempo. Es decir, es una plataforma no solamente para reacción de la policía, sino para reacción de bomberos, reacción de ambulancias, reacción de las propias Fuerzas Armadas, reacción de la Cruz Roja. Es decir, es una protección del ciudadano en forma integral. Las emergencias no solamente que producto de actos delictivos desafortunadamente están acompañadas de otros factores, la necesidad de una ambulancia, la necesidad de un paramédico, la necesidad de la contribución del sector privado. Es un tema mucho más integral, pero habrá que recuperar también el control de ojos de águila en Guayaquil, que están bajo control del municipio de Guayaquil y que mucha información que allí se genera no se conoce. Yo creo que esto hay que transparentarlo. Quisiera interpretar que el alcalde y la mayoría de funcionarios de la municipalidad conocen que esto no hay otra manera sino de integrarlo. De paso que ellos ya tienen decenas de cámaras dañadas porque les falta el soporte técnico que le podemos dar a través del Ministerio del Interior. No se hace nada con que los funcionarios del municipio apliquen el joystick y la policía tenga solamente las pantallas que ellos desean que tenga. Hay que haber esta integralidad. Creo que los civiles son los que tienen que manejar estos ojos de águila, porque la policía debe dejar completamente las áreas de escritorio y estar en las calles. Y esto significa conversar con el municipio, articular con el municipio de Guayaquil, lo haremos. Así lo han manifestado los estamentos técnicos de esta necesidad. El ministro del Interior está en esa línea y quien coordina el área también tiene claro este panorama. Hay dos temas fundamentales en esto y que ya lo hemos profundizado también con el ministro de Justicia, las reformas profundas en el tema penal y en el tema de justicia. Tienen que hacerse. ¿En qué medida este anunciado referéndum del gobierno nacional será fundamental para estos cambios? Bueno, será el pueblo quien lo decida, ¿no? Será el pueblo quien dé su aceptación a las propuestas que se hagan. Nosotros esperaremos esos tiempos que ya no dependen solamente del Ejecutivo, pero estamos claros que con el endurecimiento de las penas, cuidado, se piensa que esa sea la panacea, ¿no? Nosotros pensamos que mucho más
hay que aplicar lo que existe que reformar, pero es indudable que en algunos aspectos se tiene que ir a una reforma y a un endurecimiento, cuidando, como decíamos originalmente, de no criminalizar la pobreza, de no pensar que porque hay un niño de 14 años tenemos que criminalizarlo cuando sabemos que hay un padre que es responsable atrás de ese joven. Entonces busquemos los orígenes. Cuidado, nosotros nos vamos a desviar de este tema. Creemos firmemente en que las leyes deben ser claras, objetivas, duras si se quiere en alguna medida, pero más hay que aplicar que seguir reformando. Respecto ya al ministerio, ¿cuáles son los cambios que se van a dar? Hablamos de un manual de procedimientos, de una estructura orgánica, de una agenda nacional 2011. ¿Qué aspectos relevantes se mirarán ya a partir del próximo año? El aspecto de integralidad y de eficacia. Este es un ministerio de coordinador que tiene que trabajar con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y Policía, que son fundamentales, y nuestra Secretaría de Riesgos, de tal manera que articular, bueno, el Plan Ecuador es un plan que realmente es el único plan que se ejecuta directamente desde el Ministerio sobre el Plan Ecuador. ¿Tiene eficacia este plan? Bueno, yo diría que hay eficacia, pero es un plan minoritario para el concepto. El concepto del Plan Ecuador es muy fuerte. Realmente ir hacia medidas de desarrollo versus un Plan Colombia que siempre enfatizó medidas de fuerza. Pero nosotros tenemos que articular con más actores, tenemos que involucrar fuertemente a Fuerzas Armadas, ya está involucrada, pero hay que hacerlo más, pero también a las autoridades locales. Qué maravilloso sería ver a un soldado caminando por nuestras fronteras, patrullando, detectando campamentos, destruyendo campamentos de droga, pero paralelamente contribuyendo con acciones cívicas, reformando caminos, construyendo escuelas, trabajando en salubridad de la mano de médicos y de las autoridades locales. Esa es la visión de un Plan Ecuador a la que se ha estado caminando, pero quizás hay que meterle más fuerza, más ganas, más trabajo comunitario. A propósito de, ministro, a propósito de Colombia, se abre una nueva etapa. Las relaciones están restablecidas plenamente con la presencia de los embajadores en cada uno de los países. ¿Qué expectativas tiene usted ya en esta nueva fase que vivimos con Colombia? Bueno, la confianza es un factor que no se lo puede necesariamente firmar porque nuestros embajadores han hecho el gran paso, los gobiernos han hecho el gran paso de restablecer las relaciones. La confianza realmente es una práctica diaria. La confianza está en que Colombia también acepte sus grandes niveles de inseguridad que tiene en su frontera y la presencia del Estado colombiano tiene que estar cada vez más cerca de la frontera. Y no hablamos solamente de cuarteles ni de instalaciones militares, hablamos de la presencia del Estado colombiano, una presencia efectiva, ¿no? Tropas en la frontera. Así es, nosotros entendemos la problemática de nuestros hermanos colombianos. Cuando usted sobrevuela la frontera, ve del lado ecuatoriano nuestras selvas cual un brócoli y mira desde el lado colombiano la gran cantidad de plantíos de coca. Esa es una amarga realidad y nosotros esa violencia, ese desplazamiento lo recibimos y a los desplazados los hemos recibido con tanto afecto, pero tenemos que tener políticas claras. Si estamos determinando y subiendo miles de efectivos militares, Colombia tiene que seguir mejorando la presencia del Estado en la frontera y para ello vamos a trabajar. ¿El gobierno mantendrá este plan efectivo de apoyo a los refugiados? Es una política de Estado, nosotros no podemos dejar de respetar, somos unos adalides, un ejemplo en una institución tan noble como es el refugiado, el refugio. Pero cuidado, esto se malinterprete de que bajo esa figura vamos a permitir que delincuentes, ¿no?, gente que está proscrita por la justicia colombiana, hagan uso de esta figura internacional de la que nosotros nos enorgullecemos. Vamos a intensificar los controles, vamos a trabajar con ACNUR, vamos a mejorar los controles para que esto no se desvíe. ¿Usted no suscribe este pedido que hizo en su momento Jaime Nebot de solicitar y exigir visas para peruanos, para colombianos, para cubanos? Bueno, yo creo que ahí hay una desinformación, ¿no? El Ecuador es un país que durante muchísimos años de su vida democrática no ha trabajado con visas, de manera que esta no es una política que el gobierno lo haya retirado. Recordemos desde cuándo el Ecuador no tiene esta política de visas con sus países vecinos, y allí no está el problema definitivamente, ¿no? Nosotros no quisiéramos tampoco que pongan políticas
de este tipo a tanto ecuatoriano que ha migrado. No podemos tener un doble discurso. La problemática no está allí. Definitivamente hay que controlar mejor, hay que mejorar el pasado judicial, hay que vigilar quiénes son los que entran, hay que tener unos censos de dónde realmente esta gente está y obviamente si hay que endurecer medidas, se lo harán en la parte diplomática, pero no creo realmente que tengamos que imponer visas, tema que por muchos años el Ecuador no lo ha tenido. Y finalmente, ministro, ¿cuál es su principal reto como ministro coordinador de Seguridad del Ecuador? Una coordinación eficaz, una coordinación que se pueda medir con resultados, que la ciudadanía no solamente que perciba, sino que viva mejores niveles de seguridad. Un país seguro se puede desarrollar, en un país seguro no es contradictorio al profundo respeto del gobierno a los derechos humanos. Pero por favor, basta de polémicas, basta de discursos y vamos de la eficacia. Mano dura para todos aquellos sinvergüenzas que están afectando al buen ciudadano, mano dura para todos aquellos funcionarios que no cumplen, mano dura para todos aquellos que vistiendo un uniforme no lo cumplen en el día a día en favor sobre todo de los más pobres. Ministro, a propósito, se está hablando mucho en este momento respecto al convenio que existe entre Ecuador y Venezuela. ¿En qué consiste este convenio y por qué existen muchas críticas, sobre todo el sector de la oposición? Bueno, creo que en el común de los ecuatorianos, y esto también en muchos medios de comunicación, no hay cultura de defensa, desafortunadamente. Estos son convenios marcos, son normales entre Fuerzas Armadas, y claro, ahora se están fortaleciendo en un marco de una visión de UNASUR dentro de países que tienen que articular política exterior, política educativa, política de salud y también política de defensa. Esto nos permite intercambio más claro, nos permite fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, pero es impensable querer desviar el tema a que aquí se van a instalar bases para venezolanos, por ejemplo, como ha dicho la prensa. Yo creo que nos estamos olvidando. Está descartado totalmente el tema. Este no es el objetivo del convenio, ¿no? Ni es tampoco la política de los dos países. Cada uno de los países tienen políticas soberanas, ¿no? Que más bien dan cuenta de que antes había otro tipo de políticas que esas sí no eran soberanas. Cuando nosotros dejamos de instalar bases norteamericanas, por ejemplo, en nuestro territorio nacional, el gobierno ha dado muestras del respeto a la política norteamericana, de que nos respeten también, pero no tenemos una política de mantener bases extranjeras. ¿De qué se diferencia el convenio con Venezuela al convenio con Brasil? Bueno, cada uno tiene su particularidad. Venezuela tiene sus potencialidades que intercambiar con nosotros y Brasil también. Brasil tiene tecnología, Brasil tiene una organización especial en temas de defensa. Venezuela tiene unas buenas prácticas en el tema comunitario, en la participación del militar en actividades comunitarias. De manera que estas experiencias regionales hay que intercambiarlas, porque no, UNASUR tiene que pragmatizarse también en estos convenios, no solamente ir de la teoría. De manera que con esto ganan las Fuerzas Armadas, gana el pueblo, gana la soberanía, gana el respeto a los derechos humanos. No hay más ruido que el que quieran ver que de pronto los militares ecuatorianos, por estar haciendo este tipo de convenios, van a cambiar de forma de pensar a que hay una política clara, impuesta por el gobierno nacional, por este ministerio, por el Ministerio de la Defensa, y los militares se verán beneficiados de estos intercambios que se puedan realizar en un convenio que es marco, que aún falta por ver las líneas y los ejes de acción. Pero en buena hora que esta Unión Latinoamericana gire también alrededor de la defensa. Muy gentil y gracias por atendernos acá en Ciudadano TV. Al vicealmirante Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad. Con él hemos conversado sobre diversos aspectos fundamentales en su gestión que ha iniciado hace pocos días. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV. Al menos 18 cantones de la provincia del Guayas ya pueden ser declarados libres del trabajo infantil en basurales.
Así lo informó la subsecretaria del MIES, Peggy Ricaurte, en el marco de un agasajo navideño a niños beneficiados por la campaña de erradicación del trabajo infantil y otros programas que lleva a cabo esta cartera de Estado. Ellos son los hermanos Lamar, oriundos del Cantón Balao en la provincia del Guayas, donde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, ya erradicó el trabajo infantil en basurales. Usted va a Balao y no va a encontrar un solo niño en lo que es los botaderos de basura, lo que antes vulgarmente se los llamaba como chamberos. Entonces, bueno, nosotros le hicimos hincapié en eso porque es algo que se ha logrado con mucho esfuerzo en mi cantón y es algo de lo que me siento orgulloso. Según la subsecretaría del MIES, Balao es uno de los 18 cantones de la provincia donde ya no existen menores trabajando y que en la actualidad podrían ser declarados libres del trabajo infantil en basurales. Ha sido una tarea muy dura porque muchas veces se regresaba al proceso del trabajo infantil porque muchas de las familias realmente pernoctan, viven muy cerca o incluso dentro de los basurales. El anuncio fue hecho en el marco de un agasajo navideño que realizó el MIES a alrededor de 150 niños beneficiarios de los programas Erradicación del Trabajo Infantil, Mendicidad y Enfermedades Catastróficas, del que participó el presidente de la República. Te lo voy a dar las gracias porque él ha hecho todas las cosas posibles. Entonces, por ejemplo, el estudio es gratis. Hay chicos que no tienen para cómo ayudar así en el estudio y económicamente él no ayuda. Y gracias a eso uno nos avanzamos. El acto, organizado por el MIES y la Gobernación del Guayas, se desarrolló en el Parque Histórico de Guayaquil y contó con varias presentaciones artísticas. En el 2010, la institución atendió a 5.000 niños para que dejen de trabajar. Ellos y sus familias se beneficiaron de todos los programas que ofrece el MIES, como el Bono de Desarrollo Humano y el Crédito de Desarrollo. En Guayaquil, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. También para contribuir con la erradicación del trabajo infantil, el Ejecutivo lleva adelante por tercer año consecutivo la campaña Navidad sin mendicidad, a fin de evitar que en épocas navideñas las niñas, niños y adolescentes sean víctimas de personas que buscan obtener dinero fácilmente y los utilicen para pedir caridad en las calles. La trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación laboral y mendicidad es un negocio estimulado por mafias tanto locales como internacionales. Al parecer, es una actividad desconocida para muchos todavía, y cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes que salen de sectores rurales de gran precariedad económica. Es por ello que el Gobierno Nacional desde el 2007 emprende el programa Navidad Digna y Solidaria, que tiene como objetivo contribuir a la erradicación progresiva de la mendicidad infantil en la época de Navidad. A decir de las autoridades gubernamentales, esta campaña ha disminuido la presencia de niños y niñas en las calles en esta temporada. Es lo que nosotros llamamos la conciencia de la revolución. Nosotros hemos dicho no podemos ver más mendigos, mendigas en la calle, no podemos permitir que se explote a la gente. Pero ¿cómo podemos contribuir con esta campaña? A nivel nacional se han colocado puntos de solidaridad, que son centros de acopio, donde se recolectan todos los donativos. Cuando usted entrega su donación, evita que los niños y niñas salgan a las calles y esperen que llegue la Navidad en sus respectivas comunidades. Según datos del Instituto Nacional del Niño y la Familia INFA, en el Ecuador se verifica que las provincias expulsoras de niños y niñas son la Sierra Centro y las ciudades receptoras las capitales de provincia de donde salen historias como estas. A mí se me dio frío y yo estaba durmiendo por la Carolina y por el Amazonas. Me he sentido mal porque yo no tengo nada. Yo trabajo con mi mamá vende chicles, yo hago malabares. Mi hermana, la pequeña, también trabaja, vende chicles, mi papá no trabaja. El INFA recomienda que si se conoce de algún caso de explotación infantil, lo denuncie al 911 o en las oficinas de esta institución. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV.
Están a su disposición las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista a Alfredo Vera, flamante ministro del Interior, quien vuelve a la palestra oficial por segunda ocasión. Continúe con nosotros. En los siguientes minutos vamos a comenzar con el ministro del Interior, arquitecto Alfredo Vera. Justamente nos encontramos en su despacho para comentar de temas de interés nacional. Bienvenido, ministro, al Ciudadano TV. ¿Cuál es su expectativa en el Ministerio del Interior, cargo que lo está desempeñando desde hace muy poco? Bueno, más que una expectativa, es una decisión de poner toda mi experiencia pública, toda mi pasión, toda mi capacidad al servicio de cumplir el pedido y el mandato del jefe de Estado, del presidente Rafael Correa, en cuanto a poner en marcha 5 ejes que han sido claramente difundidos y beneficiarnos de la presencia del presidente Correa al mando de esta operación nacional en búsqueda de mejorar los niveles de seguridad. Obviamente me corresponde manejar una de las alas importantísimas para la seguridad, que es la Policía Nacional. Sobre todo después de lo que sucedió el 30 de septiembre. Claro, una de las tantas afectaciones, porque no es la única, pero es la más reciente, la más visible, la más compleja, a la que tenemos que enfrentar hasta que queden saldadas las cuentas. Y eso lo sabe el mando policial, lo saben las unidades de policía, y estamos trabajando por fortalecer la autoestima de la institución, por ubicar las responsabilidades y por tratar de conseguir la cooperación de quienes están cerca de esta actividad, que en ningún lugar del mundo ha tenido éxito total. No es que se va a extirpar la delincuencia. Correcto. Pero acá en el Ecuador, a raíz de esa circunstancia, se debe restablecer, restaurar la confianza seguramente con la Policía Nacional y la comunidad, el Estado ecuatoriano. Así es, y darle el respaldo total a las acciones grandes o pequeñas, pero muy simbólicas de lo que puede hacer la propia policía por un mejor entendido espíritu de cuerpo, que no significa ocultar las deficiencias, los brotes de mal manejo de su capacidad coercitiva, de fuerza, transformar el nivel de protección al ciudadano por convertirlo en un nivel de saqueo o de extorsión al ciudadano. Aquí también se requiere una autodepuración de la policía. Todo cuerpo social, porque la corrupción y la perversidad y los malos manejos, el quemeimportismo, la costumbre de sacar la responsabilidad de uno para decir yo no fui el que hizo esto, fueron los demás, el olvidarse de todas las experiencias que hemos vivido en el pasado, por razón que lo lleva el presidente a remarcar eso, prohibido olvidar. No podemos olvidar, pero tampoco podemos vivir del pasado, hay que vivir del presente. Un ejemplo de autodepuración se acaba de dar cuando la UNACE, uno de los cuerpos élites importantísimos de la policía, acaba de rastrear y termina apresando a 3 miembros de la policía, a un subteniente Kinga, a un cabo primero Real Naranjo, a Edgar Rogelio, a otro cabo Vélez Gómez, porque estaban extorsionando a un ciudadano de apellido Jumbo, que tuvo la valentía ejemplar también de denunciarlo. Pero normalmente se dice que la policía le denuncian y no hace nada. En este caso se demostró no solamente la valentía del ciudadano de denunciar,
que es lo que deberíamos hacer todos cuando estamos viendo que hay algún miembro de la policía que está actuando incorrectamente, y lo que más valioso todavía, o paralelamente igual de valioso, que la propia UNACE haya hecho un seguimiento a estos malos elementos y los haya apresado. ¿Y serán dados de baja? Están, pero obviamente, independientemente del castigo que le imponga la justicia, que ojalá se lo imponga porque esa es una de las falencias que tenemos, pero independientemente de eso, a lo interno de la policía, mi disposición es de dar de baja a todo mal elemento. Y si eso acarrea problemas de reclamos y de supuestos derechos, hay que asumirlo, porque no podemos dejar que después sea motivo de burla el hecho de que los dejen en libertad los delincuentes y que todavía regresen a la institución policial. Claro, eso no lo vamos a permitir. Ejemplos como esos contrastan con otros temas problemáticos. Acaban de asaltar hace poco al alcalde de Quito. Eso ya son incidentes. No creo que hayan organizado una pandilla para asaltar al alcalde de Quito, porque además es la casualidad de que él llega a su domicilio con su hija y está sin seguridad porque como era vísperas de Navidad, les dio asueto a su seguridad. No es de la policía la seguridad, pero tenía una seguridad. Y los delincuentes, eso es el mecanismo, pues ellos cometen estos incidentes aprovechando las circunstancias. Entonces, el ciudadano tiene que recibir un mensaje en estas cosas. Si al alcalde lo asaltan, peor a cualquier otro ciudadano que no tiene una función tan alta. Entonces, y que es una persona. Bueno, cuidarse, no descuidar la autoprotección. Los vecinos ver, si ven a 4 individuos que están sospechosamente esperando a que un incauto caiga ahí como víctima sin darse cuenta de lo que pasa, bueno, pues llamar a la policía, denunciar. Vamos a incrementar los mecanismos de comunicación para que la policía pueda estar... Eso es fundamental porque se ha establecido que si bien el gobierno entregó muchos recursos, esos recursos posiblemente no se ejecutaron de la manera que debían hacerlo. El 20% de la policía me parece que está incomunicado en algo tan elemental como es la radio patrulla, que podría ser fundamental. Sí, es elemental y debían estar cubiertos esos vacíos, pero también habían otros vacíos. No tenían armas, no tenían chalecos, no tenían uniformes, no estaban equipados. Ha habido un descuido crónico con la policía. Y luego también pues dentro de la propia policía había elementos que estaban disociando y estaban aprovechando las circunstancias de tener autoridad y no se castigan los delitos. Los policías que son sancionados vuelven porque acuden a protecciones de derechos y entonces es un círculo vicioso que hay que romperlo. Ese es el clamor que obliga a un jefe de Estado a asumir el liderazgo de una de las facetas del convivir ciudadano, cuando también hay problemas de trabajo, problemas de crisis financiera, y un jefe de Estado tiene que cubrir todas las expectativas de toda la sociedad. El jefe de Estado ha llegado justamente a meterse incluso en el tema operativo de la policía. Por ejemplo, da una disposición para cerrar las cachinerías. Y están abiertas, se cierran 2, 3 días y vuelven a abrirse. Y mientras existan cachinerías, hay el negocio de la venta de productos robados. No hay cooperación. Desde hace tiempo, ¿cuánto tiempo será que se hablaba de que los teléfonos celulares robados no iban a poder ser utilizados? Yo no sé bajo qué arte, qué maña logran por intereses comerciales, de negocio, no por interés ciudadano, a habilitar los teléfonos robados. Que están desbloqueados y puede utilizar cualquier persona. Es que la gente mira solo su interés y no el interés nacional y colectivo. Entonces, tenemos que hacer una labor de autoeducación ciudadana, no para evadir nuestras responsabilidades,
Nuestras responsabilidades, la del gobierno, la del ministerio, la de la policía, están perfectamente señaladas Ahora, en la ley. Ministro, volviendo al tema del equipamiento de la policía, sobre todo en el asunto de las comunicaciones, radiopatrulla, teléfonos, ojos de águila, ¿qué cambios se van a dar y cómo se va a efectivizar eso? Mire, en este momento no entro en detalles porque son muchos los detalles. Lo que le digo es que mi estilo de trabajo no es el de anunciar lo que voy a hacer, sino con los hechos anunciar lo que se está haciendo. Yo le pido un poquito de paciencia, recién tengo pocas horas, días en esta función y vamos a hacer todo lo necesario para resolver los problemas. Uno de ellos, que no es el único, es el de la comunicación. La policía no está equipada con la suficiente comunicación, pero no es el único problema. Hay escasez de policía, hay que mejorar la formación de los policías, hay que darle todo el instrumental que necesita el área de criminología para descubrir a los delincuentes, para que las huellas de los delincuentes sean conocidas, hay que interrelacionar la información delincuencial con la información ciudadana, con las cédulas de identidad, etcétera, etcétera. Hay muchísimo que hacer, pero no se saca nada lamentándose por lo mucho que hay que hacer, sino haciendo. Después de los lamentables incidentes del 30 de septiembre, que esperemos que no se vuelvan a repetir en el país, se ha visto en la práctica cómo la policía y las Fuerzas Armadas, los militares específicamente, están trabajando conjuntamente en el patrullaje, en la requisa de armamento, en el control de armamento. Esto va a llevar incluso, como lo anunció aquí mismo en el Ciudadano TV, el ministro coordinador, en la formación de la policía militar, un elemento clave, entiendo yo, para el futuro de la lucha contra la inseguridad en el Ecuador. Sí, esas son excelentes ideas y proyectos que no pueden resolverse de la noche a la mañana. Mismo para conseguir que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar en lucha contra la delincuencia y a favor de la seguridad, hay toda una gran discusión, porque deporte favorito de los ecuatorianos, discutir todo lo que periodistas que dicen que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir contra la delincuencia. Yo no sé con qué calidad de razonamiento se especula así. Si están preparados para combatir a un enemigo externo, ¿cómo no van a estar preparados para ayudar a la policía a combatir a la delincuencia? Y no es que se está trastocando el sentido de las cosas, se está sumando ayuda. La policía tiene un número insuficiente de cuadros, hay que ayudarla. ¿Quién la va a ayudar? Los médicos, los poetas, los escritores. No, tiene que ser alguien que maneje la misma capacidad de enfrentamiento que tiene el crimen organizado. Porque como todos sabemos, no hay que ser expertos, que hay dos tipos de delincuencia. La delincuencia común del arranchador, del sacapinta, y la delincuencia organizada, que en otros países forma verdaderos ejércitos. Aquí todavía no están en evidencia que exista un ejército de crimen organizado, pero hay pandillas que tienen armas de grueso calibre y que tienen que ser enfrentados con armas de grueso calibre. Pero ciertos medios impresos de comunicación en estas últimas semanas han enfatizado toda su tarea informativa en justamente descubrir estos lados oscuros del narcotráfico, de estas bandas organizadas que supuestamente existen aquí en la capital ecuatoriana. No es que supuestamente, existen. Lo que pasa es que no tienen el nivel de estructura organizativa que tienen, por ejemplo, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Pero no por eso nos vamos a descuidar. Y si hay una fuerza como la Fuerza Armada que puede ayudar a la policía, entonces esa decisión la toma el jefe de Estado y, claro, evidentemente no todos están de acuerdo con que se haga eso, pero yo creo que la mayoría ciudadana sí está satisfecha con que las Fuerzas Armadas ayuden. Ese es uno de los ejes, y los 4 ejes restantes tienen que ver con la justicia,
con las leyes, con la operatividad de la propia policía, y tenemos que trabajar intensamente. Ahora nos falta el que diga, no, eso, con 5 ejes nomás no son necesarios 7 ejes o 9 ejes. Bueno, que nos digan cuáles son los otros ejes que quieren incorporar y los incorporamos. Lo importante es conseguir que todos hagamos algo por la seguridad del país, porque los resultados de la policía son más sensibles que los resultados de otros estamentos. Un mal colegio que funciona mal le perjudica a los estudiantes, a los padres de familia de ese colegio, pero no pasa nada. Una mala acción o un descuido o una falla de la policía trasciende a toda la sociedad, porque la inseguridad genera miedo, y el miedo desconfianza, y se va sumando una serie de factores reales de una sociedad afectada por la delincuencia. Entonces sigue siendo el principal reto del ministro la lucha contra la inseguridad. Sí, sigue siendo, pero también es parte de esa lucha, y le vamos a dar mucho énfasis a la participación ciudadana. No podemos sentar 14 millones de ecuatorianos a debatir cómo es que vamos a hacer esta participación, pero hay muchísimas formas, como este ciudadano Jumbo Oviedo, que fue intentado chantajear y extorsionar, tomó la valentía, con su familia seguramente, de decir, no, ya basta, vamos a denunciarlo. La ejemplar actitud del grupo policial del UNACE, de pasar por encima de la consideración de que es su compañero al que están investigando, descubrir el delito y sancionarlo. Entonces, son ejemplos de cómo puede un ciudadano hacer lo que preguntaba Kennedy. No preguntes qué es lo que yo voy a hacer por ti, dime qué tú vas a hacer por todos nosotros. El día que practiquemos una tan brillante idea de decirnos nosotros mismos qué es lo que yo estoy haciendo por mi país, por mi vecino, por mi barrio, por mi ciudad, entonces vamos a conseguir que la delincuencia no tenga tantas facilidades. No es que vamos a eliminar la delincuencia, eso que nadie lo sueñe, porque en ningún país del mundo está eliminada la delincuencia. La delincuencia es un cáncer social, producto de las desigualdades y de las desviaciones, de las drogas, el consumo del alcohol, cosas que no se pueden evitar simplemente por decreto y simplemente por la acción social de la colectividad. Pero por lo menos despejemos el terreno donde caminamos, quitémonos el miedo de encima, sepamos que hay que autoprotegerse. Como protegemos nuestra salud, protejamos nuestra seguridad también. Perfecto, ministro. Le agradezco mucho por este tiempo aquí en El Ciudadano TV. Gracias. Muy amable al ministro del Interior, arquitecto Alfredo Vera. Hemos conversado de temas de mucho interés. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV. Esta Navidad fue el marco propicio para reunir a cientos de microempresarios nacionales y regionales quienes elaboran artesanías y a su vez promocionan a nivel latinoamericano el sistema de economía popular y solidario, el cual les permite mantener su propia microempresa e incluso ser fuentes generadoras de empleo. En esta semana, más de 100 productores de Ecuador, Chile, México, Colombia, Bolivia y Perú presentaron sus trabajos hechos a mano y compartieron experiencias de economía popular y solidaria que se impulsa a nivel regional. A pesar de las inclemencias del tiempo, por 3 días tanto turistas nacionales y extranjeros se dieron cita en la Plaza de San Francisco para adquirir artesanías elaboradas con cerámica, papel, paja, cartón y otra variedad de productos reciclables. Eventos como estos buscan sensibilizar a la comunidad para la práctica de la economía, el comercio justo, sus valores y principios, además de promover el consumo solidario y responsable.
importante porque se resalta, se convoca a mucha gente alrededor ya de un hecho concreto, que es en este momento hacer las compras, pero de productores que están participando de estos ciclos, de este circuito de economía popular y solidaria. Nosotros lo hemos hecho ya con la demanda del Estado, a través del programa de provisión de alimentos. Varios millones de dólares han llegado ya por compras inclusivas. En el tema del INFE, en la compra de los juguetes para Navidad, invertimos como Estado $1 millón, asimismo en compras inclusivas directas de pequeños productores. Durante todo el mes de diciembre se desarrollaron varios eventos que integraron la economía popular y solidaria, modelo de comercialización que impulsa el gobierno nacional con el objetivo de proveer a los sectores más vulnerables varias alternativas de emprendimiento económico. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El Palacio de Carondelet fue el escenario de la Novena del Niño Jesús 2010. Decenas de niñas, niños y adolescentes compartieron esta tradicional fiesta religiosa en compañía del presidente de la República, Rafael Correa, y sus ministros. Veamos. El ajetreo de los patios del Palacio de Gobierno dio paso a los villancicos y a la sonrisa de los niños, quienes participaron en la Novena del Niño junto al jefe de Estado. La paz, la solidaridad, el amor y la lucha por una sociedad más equitativa fueron los mensajes que transmitieron los invitados a través de sus cánticos y sus reflexiones. Busquemos siempre el bien común por encima del bien propio, la salud del alma y del cuerpo, la unidad de la familia militar, la familia civil, de esta familia ecuatoriana, por todos sus hogares y su puesto de trabajo. Roguemos al Señor. El jefe de Estado transmitió su alegría a los presentes, quienes recordaron el nacimiento del Niño Jesús con mensajes de esperanza y solidaridad. La novena concluyó el miércoles 22 de diciembre con el deseo de mejores días para el país. ¡Feliz Navidad! Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Gracias, amigos, por permanecer junto a nosotros. Les recordamos que usted puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CN Plus a las 14 horas y también por Teleandina a las 11 horas de la noche. Un buen inicio de semana.